Antes de empezar este video, quiero dejarte una advertencia. Este video no es para las personas que no creen. Este video no es para las personas que piensan que todo tiene una explicación. Tampoco para las personas que se burlan de las advertencias de los abuelos. Para aquellos que creen que lo que nuestros ancestros decían era un chiste. Sin embargo, si tú eres una de esas personas, te reto. No solo te reto a que te quedes hasta el final del video, te reto a que un viernes 13 a la medianoche visites un cementerio, visites una casa abandonada, para ver si sigues pensando igual. Esta historia ocurre en un pueblo de Latinoamérica. eh, una noche, este pueblo es un lugar, como se los decía, muy remoto en Latinoamérica, donde pareciese que el pueblo se lo tragase la naturaleza. Es de esos pueblitos allá encerrados, como en medio de la selva, alejado de la civilización, alejado del ruido de los muchos carros, de los grandes edificios. Y a ese pueblo llega don Esteban Rivas. Don Esteban es un empresario de ciudad, es un hombre rico, es un hombre que tiene muy buena capacidad económica, sin familia, sin gente muy cercana, que se dedicó toda su vida a generar riqueza. Y es un hombre sumamente arrogante. Si algo lo caracteriza a don Esteban Rivas es su arrogancia, es creer que él tiene la razón y que como él lo dice es la forma en que deben hacerse las cosas. Don Esteban termina en este pueblo porque le descubren un problema médico y los médicos le dicen que o deja el estrés de la capital o deja a un lado sus empresas o su corazón se iba a detener y no lograría llegar a culminar una buena vejez. Entonces, don Esteban, después de que sus amigos, por así decirlo, que eran de pronto los más cercanos, le insistieron mucho, los gerentes de sus empresas y los administradores le rogaran, casi suplicándole, que por favor tomara esto que le estaba pasando como una manera de él dedicarse un tiempo a él. Y él tenía un sueño, y su sueño siempre era tener muchas hectáreas, dedicarse a sembrar y producir desde la agricultura. Entonces, en ese orden de ideas, pues don Esteban compra una hacienda en este pueblo. Es una hacienda muy grande para un pueblo tan pequeño. Él creía, o más bien él pensaba, que comprando esta hacienda, de una u otra manera, iba a comprar paz. Era el pensado de don Esteban. Lo que don Esteban no sabía era que en este pueblo la paz tiene un precio, y es un precio que no se podía pagar con billetes. La historia me la cuenta o me la hace llegar el mayordomo de don Esteban, que me dice él era la persona a la cual de sus empresas era quien más confiaba en don Esteban. Y cuando toda esta situación ocurre, él lo único que se le ocurre es: yo me voy si usted se va conmigo. Entonces, esta persona fue un testigo ocular de absolutamente todo lo que ocurrió. Él nos cuenta que efectivamente se muda a este lugar con su jefe, con su patrón, y lo primero que él nota es que no solo el pueblo es muy lejano, sino que había un olor característico del pueblo. Él dice que no lograba atinar a ese olor, pero que el pueblo olía diferente a muchos otros pueblos. Era un olor
que no logra definir totalmente. Y este señor llega con don Esteban, se acomodan en la finca, dice que era una cabaña muy grande, exageradamente grande, y como buen empresario, como buen hombre de negocios, pues don Esteban no se fue con poco dinero. Y digamos que esa arrogancia también los llevó a ser, de una u otra manera, una persona muy desconfiada. Es así que don Esteban, en esta cabaña, adapta un cuarto de seguridad, por así decirlo. Y en ese cuarto de seguridad es donde don Esteban iba a guardar las cosas más importantes y de mayor valor, incluyendo el dinero, para él tener su reserva en ese lugar. Nos cuenta el mayordomo que la finca era exageradamente grande, muchas hectáreas. Había un bosque muy grande, muy frondoso a un lado de la finca y había mucho también de sembradíos, plátano, naranjas, bueno, árboles frutales, entre otras. Y esta finca quedaba a las afueras del pueblo, como en una montaña, es decir, desde la finca se puede ver hacia abajo un panorama o una panorámica del pueblo. Y él en su escrito nos dice que él podía ver desde ahí la panadería, la plaza, una pequeña ferretería, entre otras cosas. Nos cuenta el mayordomo que su jefe no era muy dado a ir al pueblo, a compartir con las demás personas. Es así que él era el encargado de hacer todas las diligencias en el pueblo. Pues bien, este señor empieza a ir a compartir con las personas y empieza a hacerse amigos. De un momento a otro, esa amabilidad de las personas empezó a convertirse en prevención. Y había algo muy recurrente que le empezaron a decir: por favor, después de la medianoche, no salgan. Él llegó y le contaba esto a don Esteban. Y don Esteban simplemente se burlaba. Y él decía: esos son cuentos, eso no pasa nada. Se iba llegando un viernes 13, un día como hoy, el mayordomo baja a la panadería y el panadero le dice muy fijamente: por favor, no importa lo que ocurra, hoy no salgan de la finca después de las 6 de la tarde. Dice que él se sube y desde la finca empieza a ver como aproximadamente a las 4 de la tarde o 5 los negocios empiezan a cerrar, la gente se empieza a encerrar en sus casas y eso también lo nota don Esteban y le pregunta que qué está pasando. Él le cuenta lo que le habían dicho en el pueblo y don Esteban simplemente se ríe. Nos cuenta el mayordomo que esa noche, aproximadamente sobre las 8 o 9 de la noche, ve que su jefe se empieza a organizar y él le dice que para dónde va. Y él dice, sacando un puro, un habano y encendiéndolo, que le iba a demostrar a él y a la gente del pueblo que estaban locos. Toma una silla y se dirige hacia afuera de la cabaña y se sienta en medio de la nada y grita: el miedo es para quien no entiende la lógica, muchacho. Y soltó una carcajada. El empleado le rogó, le suplicó, pero al ver que don Esteban no iba a ceder, sencillamente cerró la puerta y se quedó detrás mirando. Él dice que había un silencio sepulcral, solo se escuchaban los grillos. Él desde el porche empezó a analizar toda la situación. Más o menos cuando iba llegando la medianoche, dice que él empieza a sentir un frío abrumador y que empieza a levantarse
una niebla increíble y de un momento a otro, primer trueno. Y dice que se iluminó absolutamente todo. En el momento que se ilumina, él dice que hacia el lado del bosque ve una cantidad de sombras. Y él grita a su jefe: Jefe, entre. Sin embargo, don Esteban seguía ahí parado. Segundo trueno. Y dice que las sombras se veían aún más cerca. Dice que no eran humanas, no era gente del pueblo. Tercer trueno. Y dice que vio como a escasos metros de donde estaba su jefe ya estaban las sombras. Así que este hombre lo único que sintió fue un sentido de sobrevivencia y dice que salió corriendo hasta el cuarto de seguridad y se encerró. Él dice que él escuchó un grito. Él dice que era el grito de don Esteban. Era desgarrador y de un momento a otro siente aleteos de alas, golpes en las paredes. Escuchaba ruidos como si entraran y salieran de la cabaña. Y eso duró toda la noche. Él dice que no pudo obviamente dormir en toda la noche y llega un silencio sepulcral. Y él ve que por debajo de las rendijas de la puerta, porque se trataba de una sala de seguridad, no tenía ventanas, se podía ver un hilo de luz. Es decir, que él dice, ya amaneció, ya entró el sol, y decide abrir la puerta. Cuando abre la puerta, la casa está totalmente destruida. Él dice como si hubiera pasado un huracán. E inmediatamente corre a la parte de afuera para poder ver a su jefe. Dice que la silla estaba destruida y en el piso no eran huellas, sino como si hubieran tirado un cuerpo y lo hubieran arrastrado hacia el bosque. El mayordomo sale corriendo hacia el pueblo a buscar ayuda, es lo más lógico. Pero él dice que lo que le impactó fue que absolutamente nadie del pueblo se sorprendió. Y sencillamente el cura del pueblo se acercó y le dijo, se los advertimos. Hay lugares que se encierran no por miedo, se encierran por respeto.